Imagina esto, un mundo donde la humanidad viva en perfecta armonía, sin enfermedades, sin sufrimiento, sin guerras. Un sueño, ¿verdad? Pero espera, porque las cosas están a punto de ponerse interesantes. Toda esta paz está a punto de ser destruida por una sola acción. Esta es la historia de Pandora, la primera mujer mortal, una verdadera experiencia de los dioses olímpicos. Todo iba muy bien hasta... Bueno, ya sabes, la curiosidad mató al gato. O en este caso, abrió una caja misteriosa. Y con un solo movimiento, ¡boom!, liberó todos los males del mundo. Sí, todos los males. Pero espera un momento. ¿Y si te dijera que, junto con toda esa calamidad, también nos dejó un regalo inesperado? ¿Tienes curiosidad por saber qué es? Entonces ven conmigo y te lo contaré todo. Pandora, cuyo nombre significa todos los regalos en griego, es una figura central en la mitología griega. Fue la primera mujer mortal, creada por los dioses, y su historia está intrínsecamente ligada al mito de Prometeo y Epimeteo. Pandora, cuyo nombre significa todos los regalos en griego, es una figura central en la mitología griega. Fue la primera mujer mortal, creada por los dioses, y su historia está intrínsecamente ligada al mito de Prometeo y Epimeteo. Prometeo, uno de los titanes, era conocido por su astucia y por haber robado el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, un acto de rebelión que enfureció a Zeus, el rey de los dioses. Como castigo, Zeus decidió crear una mujer mortal con la ayuda de otros dioses, quienes dotarían a esta criatura de una serie de cualidades, tanto positivas como negativas. Zeus ordenó a Hefesto, el dios de la forja, que moldeara a Pandora con arcilla. Hefesto hizo precisamente eso, y ella fue modelada a imagen de las diosas inmortales, con una belleza incomparable. Entonces los otros dioses le dieron a Pandora sus regalos. Atenea la vistió con una túnica plateada y la adornó con joyas deslumbrantes. Afrodita la dotó de una gracia irresistible y un encanto seductor. Hermes, el mensajero de los dioses, le dio la capacidad de hablar y un carácter astuto. Estos regalos hicieron de Pandora una criatura hermosa e irresistible, pero también potencialmente peligrosa. Como parte de su venganza, Zeus le dio a Pandora una caja, o un frasco según la versión del mito, que contenía todos los males del mundo, pero le ordenó que nunca la abriera. Esta instrucción fue una trampa, ya que la caja era en realidad un contenedor de los males que Zeus pretendía desatar sobre la humanidad. La caja, por tanto, era a la vez un regalo y una maldición. Epimeteo, el hermano de Prometeo, recibió Pandora como regalo, a pesar de las advertencias de su hermano de que nunca aceptara regalos de Zeus. Encantado por su belleza y gracia, Epimeteo ignoró el consejo de Prometeo y aceptó a Pandora como su esposa. Hasta entonces, la humanidad vivía una época dorada, libre de preocupaciones, enfermedades y sufrimientos. Pero esa paz estaba a punto de ser perturbada. Llevada por la curiosidad, Pandora acabó sucumbiendo a la tentación y abrió la caja que Zeus le había regalado, liberando todos los males que contenía. La caja, que hasta entonces era un misterio, resultó ser el origen de todas las desgracias de la humanidad. Cuando Pandora abrió la tapa, surgió una avalancha de maldad que se extendió por todo el mundo, trayendo consigo sufrimiento, enfermedades, guerras, hambrunas y todas las demás formas de desgracia. Desesperada, Pandora intentó cerrar la caja, pero ya era demasiado tarde. En la caja solo quedaba un espíritu, Elpis, la personificación de la esperanza. Pandora, en su angustia, guardó la esperanza dentro de la caja, impidiendo que se escapara. Así, incluso en medio de todos los males desatados, solo quedaba un consuelo para la humanidad: la esperanza. Pandora representa la curiosidad innata del ser humano
y la inevitable búsqueda de conocimiento, incluso cuando trae consigo consecuencias indeseables. La caja de Pandora, a su vez, simboliza el poder destructivo de lo desconocido y los peligros de buscar aquello que está más allá de nuestro entendimiento. La esperanza que quedó en la caja es un símbolo ambiguo. En algunos contextos puede verse como un rayo de luz en medio de la oscuridad, una forma de consuelo en tiempos de adversidad. En otros, puede interpretarse como una forma de ilusión, una promesa de algo mejor que tal vez nunca llegue a realizarse. Independientemente de la interpretación, la presencia de esperanza en la caja de Pandora sugiere que a pesar de todos los males, todavía hay algo por lo que vivir. El mito de Pandora se compara a menudo con el mito de Eva en el cristianismo, donde ambos relatos tratan de la primera mujer, la tentación y la introducción del mal en el mundo. Sin embargo, mientras Eva es tentada por una serpiente, Pandora se deja llevar por su propia curiosidad. Este paralelo resalta temas universales de la inocencia perdida, la búsqueda del conocimiento y las consecuencias de desafiar los límites divinos o naturales. A lo largo de los siglos, la historia de Pandora ha sido recontada y reinterpretada de muchas maneras. En la literatura, el arte y la filosofía, el mito sirve como una poderosa metáfora de la condición humana. El término caja de Pandora se ha convertido en un modismo que describe una fuente de problemas inesperados, especialmente aquellos que son difíciles de contener una vez liberados. En la literatura moderna, a menudo se la reinterpreta como un personaje más complejo, que no es simplemente un portador del mal, sino una figura trágica con la que la humanidad puede identificarse. Se la ve como una víctima de las circunstancias y de su propia naturaleza curiosa, lo que refleja la condición muy humana de buscar conocimiento y enfrentar las consecuencias de esa búsqueda. En el arte, se la retrata como una figura bella y seductora, pero también como portadora de desgracias. Esta dualidad es un reflejo de la visión ambigua de la mitología griega sobre las mujeres y la feminidad, que son a la vez fuente de vida y destrucción. La historia de Pandora y su caja es una de las más ricas y complejas de la mitología griega. Aborda temas profundos y universales como la curiosidad, la desobediencia, el conocimiento, el mal y la esperanza. Como figura central de este mito, Pandora es una representación de la condición humana, con todas sus debilidades y virtudes. En definitiva, el mito de Pandora es una historia sobre el poder del libre albedrío y las inevitables consecuencias de nuestras decisiones. Es una historia que sigue resonando hoy, reflejando las complejidades de la naturaleza humana y la eterna búsqueda de comprensión en un mundo lleno de misterios y desafíos. Te invito a suscribirte a este canal para descubrir más historias fascinantes. Gracias a todos los que han visto hasta el final y nos apoyan. Hasta la próxima aventura.